Bueno chicos, entonces voy a arrancar este segundo periodo haciendo bueno, dos ejemplos muy sencillos sobre algo que nos quedó, digamos que en el aire del primer periodo, pero que o sea, tenemos que tener muy claro para lo que vamos a hacer este segundo periodo. ¿Listo? Y es la propiedad angular de los triángulos. ¿Ok? Bueno, si recuerdan esa propiedad, yo les dije que ubicaran una página del libro y copiaran 8 propiedades de los triángulos y resaltaran una. Esa es en la que nos vamos a enfocar. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice esa propiedad? Básicamente, así muy abruptamente, lo que dice es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Listo? Bastante sencilla. Entonces lo que voy a hacer es dos ejemplos muy sencillos para que nos quede bastante claro cómo aplicar esa propiedad. ¿Ok? Entonces, acá voy a hacer mi primer ejemplo y acá voy a hacer el segundo ejemplo. Bueno, los dos ejemplos consisten en hallar el ángulo desconocido o el ángulo que aparece, digamos, la letra griega. En este primer ejemplo vamos a calcular, este es mi triángulo, este ángulo vale 75 grados, este de acá vale 60 grados y la pregunta es ¿cuánto vale alfa? ¿Listo? Y en mi ejemplo 2, este ángulo de acá vale 46 grados, este es el que me piden, y este ángulo de acá vale 113 grados. ¿Listo? Un poco más, digamos, más complejo el ejemplo 2 que el ejemplo 1, pero pues en los dos aplicamos la propiedad de los triángulos. Ejemplo 1, sencillísimo, ¿cierto? Este ángulo más este ángulo más este ángulo, vamos a ponerle letras A, B y C, y por propiedad angular, pues yo sé que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo en unas clases les dije que los ángulos los íbamos a llamar con letras mayúsculas? Entonces ahí está, ¿listo? El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C vale 180 grados. Entonces ahora únicamente reemplazamos y hacemos un despeje, o únicamente pues uno lo puede ver por intuición, pero pues es mejor hacerlo paso a paso por ahora que estamos aprendiendo. Ángulo A 75 más ángulo B 60 más el ángulo C, que es precisamente el que no conozco, es igual a 180 grados. 75 más 60, 135 más el ángulo C igual a 180 grados, ¿cierto? Lo que quiero calcular es el ángulo C, 135 está sumando, pasa a restar y me queda que el ángulo C es igual a 180 grados menos 135 grados, quiere decir que el ángulo C es igual a 45 grados. Y ahí está. Ya sabemos que este ángulo desconocido vale 45 grados. Solucionado mediante propiedad angular. Ejemplo 2. En este ejemplo no podemos aplicar la propiedad angular directamente porque no conocemos este ángulo de acá, ¿cierto? Vamos a ponerle nombres también. Ángulo E más ángulo F más ángulo, este de acá va a ser G. ¿Listo? Pero G va a ser este de acá, el de los triángulos, el interno del triángulo. ¿Listo? No la puedo aplicar porque conozco solo el 46, no conozco este y no conozco este tampoco. Por eso no la puedo aplicar directamente. Lo que yo sí puedo hacer es calcular este ángulo G, ¿cierto? Con este dato que me brindan. ¿Por qué? Porque este ángulo con este de acá son ángulos suplementarios. Si ustedes se acuerdan, dos ángulos son suplementarios cuando este ángulo más este, cuando la suma de los dos dan 180 grados. Quiere decir que este ángulo más este da 180, medio giro.
¿cierto? Como este vale 113, pues entonces ¿cuánto vale este? Pues 180 menos 113. 180 menos 113 y eso me da 67. Quiere decir que este de acá vale 67. ¿Ok? Voy a escribirlo por acá para que lo tengan presente. El ángulo G, ¿sí?, es igual a 67 grados porque es el suplementario a 113 grados. ¿Listo? Quiere decir que ya conozco este ángulo interno, por lo tanto conozco este, pues podemos calcular este utilizando la propiedad angular, ¿cierto? Utilizando la propiedad angular, pues yo sé que E más F más G, E más F más G es igual a 180, siempre 180, ¿no? Esa propiedad no cambia independiente del triángulo que sea. Ángulo E, 46, más el F es precisamente el que no conozco, más el ángulo G que vale 67 es igual a 180. 46 más 67. 46 más 67 es igual a 113 más F es igual a 180, ¿cierto? Pasa este acá, quiere decir que F es igual a 180 menos 113, quiere decir que F es igual a 67, si no estoy mal. 67. Quiere decir que este ángulo de acá, desconocido, también vale 67. Casualidades de la vida. Nos dio exactamente igual. ¿Ok? Y bueno, digamos que ese era como el repaso de lo que nos había quedado así en el aire del primer periodo. Ahora sí vamos a entrar en materia del segundo periodo y en tema del segundo periodo. ¿Listo? Este segundo periodo nos vamos a enfocar en algo que se llama resolución de triángulos. ¿Listo? Pero nosotros vamos a arrancar resolviendo los triángulos más sencillos que hay. Los triángulos rectángulos. Después de que sepamos resolver estos, pues ahí sí pasamos a los triángulos de mayor complejidad. ¿Listo? Bueno, entonces, resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué significa resolver un triángulo? Y esto es para que lo tengan bastante claro de aquí y para toda su vida, o lo que queda del segundo periodo, al menos. Resolver un triángulo. Entonces, significa calcular todos sus lados, solo tiene 3, calcular los 3 lados y calcular todos sus ángulos, es decir, los 3 ángulos. Y los 3 ángulos. ¿Listo? Resolver un triángulo significa calcular sus 3 lados y calcular los 3 ángulos. Eso es lo que nosotros prácticamente vamos a hacer al menos las 2 primeras semanas. ¿Cómo los vamos a hacer? Entonces nos vamos a apoyar en 3 herramientas. ¿Listo? Para resolver esos triángulos. La primera herramienta es la más fácil de todas, propiedad angular. La de los ejemplos que acabamos de hacer, la suma de los ángulos internos da 180. Segunda herramienta, teorema de Pitágoras. Porque como son triángulos rectángulos, pues aplica el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Y la tercera herramienta son las razones trigonométricas. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, nosotros ya tenemos bastante especialidad en esta propiedad y en esta propiedad. Lo único que nos falta es aprender esta y ahí sí arrancaríamos a resolver triángulos. ¿Ok? Bueno, entonces, para estudiar estas razones, vamos a hacerlo en base a un triángulo rectángulo cualquiera, pero vuelvo y les digo, importantísimo. Vamos a estudiar triángulos rectángulos que todos los ejercicios que ustedes vayan a hacer de aquí en adelante verían. Bueno, entonces, razones trigonométricas.
razones trigonométricas. ¿Listo? Bueno, entonces voy a escoger un triángulo rectángulo, el que sea. ¿Ok? Entonces, ese es mi triángulo rectángulo. ¿Ok? Donde este ángulo de acá es el ángulo de 90 grados. Por eso en forma de cuadrado. ¿Listo? Resulta que ese triángulo, este es mi ángulo A, este es mi ángulo B y este es mi ángulo C. Por lo tanto, este es mi lado C, este es mi lado C, este es mi lado A y este es mi lado B. ¿Listo? Notación que ya les había explicado antes de que saliéramos a cuarentena. ¿Listo? Bueno, ese es mi triángulo rectángulo con todos sus ángulos, con todos sus lados. Resulta que nosotros vamos a definir 6 razones trigonométricas. 6 razones trigonométricas. ¿Listo? Y las razones trigonométricas se definen para un ángulo en particular, que no es el de 90, quiere decir que no tiene sentido que yo escoja este. Entonces acá la idea o el chiste es escoger este ángulo o escoger este de acá. Nosotros por simplicidad pues vamos a escoger este ángulo acá, el ángulo A, pero no lo vamos a llamar A, sino llamémoslo con una letra griega para que sea más presentable, vamos a llamarlo alfa, pero ya sabemos que alfa pues es el ángulo A. ¿Listo? 6 razones trigonométricas. A esas 6 razones trigonométricas entonces vamos a clasificarlas en 3 principales y 3 recíprocas o inversas. ¿Listo? Bueno, entonces, las 3 principales, nuestras 3 razones principales van a ser seno, y como el ángulo que escogimos es este, pues seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Esas van a ser nuestras 3 principales. ¿Listo? Voy a quedarme ahí, las recíprocas las vamos a dejar en stand-by. Vamos a definir primero esas. Bueno, seno de alfa. Seno de alfa nosotros lo vamos a definir siempre que yo escoja seno como cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, y acá aparece un término nuevo, cateto opuesto. Cuando nosotros vimos teorema de Pitágoras, entonces nosotros vimos que los triángulos rectángulos tienen, digamos que puedo clasificar los lados de 2 tipos. En catetos, ¿cierto? Y en hipotenusa. Voy a hacer un breve repaso de lo que es cada uno. Cateto son los lados que forman el ángulo de 90. Quiere decir que los catetos son, en este caso, este lado, que es B, y este lado, que es A. ¿Ok? Quiere decir que los catetos para este triángulo son A y B, ¿cierto? Y la hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo de 90 o el lado más largo. Quiere decir que la hipotenusa es este que está enfrente, por lo tanto es C, o el lado más largo. ¿Listo? Para este triángulo los catetos son A y el A y B. Y la hipotenusa es C, ¿cierto? Seno de alfa. Entonces nosotros lo vamos a definir como el cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo que yo estoy trabajando, que es alfa, es efectivamente este de acá, el que está enfrente, porque los catetos son este de acá y este de acá. ¿Cuál es el opuesto al alfa? Pues el que está enfrente. ¿Ok? Quiere decir que esto es igual a A sobre, y la hipotenusa, pues la hipotenusa siempre es C, por lo tanto esto es A sobre C. ¿Listo? Coseno de alfa. Coseno de alfa nosotros lo vamos a definir como cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué significa cateto adyacente? Voy a copiar por acá también esa terminología para que usted la tenga presente. COP va a ser cateto opuesto y CAD va a ser cateto adyacente. ¿Listo?
El opuesto, pues ya lo expliqué, es el que está enfrente al ángulo que estamos trabajando. El cateto adyacente va a ser el que hace parte de ese ángulo o el que no es el opuesto, sencillamente. Lo podemos interpretar así. Este es alfa, que es el ángulo que yo escogí, ¿cierto? Quiere decir que el opuesto es A. Por lo tanto, si A es el opuesto, pues al adyacente es el otro cateto, quiere decir B. ¿Listo? Esto será B sobre, y la hipotenusa siempre va a ser C, no cambia, B sobre C. ¿Ok? Tangente de alfa. Tangente de alfa nosotros lo vamos a definir como cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué es el opuesto? Pues el opuesto ya sabemos que es el que está enfrente, quiere decir que es A, y el adyacente es el otro cateto, quiere decir B, A sobre B. Esas son nuestras tres razones trigonométricas principales. Ahora vamos a definir las recíprocas o las inversas. ¿Qué son las recíprocas o las inversas? Las inversas son prácticamente lo contrario a las tres principales. Yo le voy a asociar una inversa a cada principal. Entonces voy a arrancar de abajo hacia arriba. Tangente. La inversa de tangente será cotangente. Cotangente de alfa. Si tangente de alfa es COP sobre CAD, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente es al revés. Quiere decir que será cateto adyacente sobre cateto opuesto, quiere decir que será B sobre A. ¿Okay? Seno de alfa le vamos a asociar una inversa que la vamos a llamar secante de alfa. ¿Ok? Como es la inversa, pues entonces será ya no CAD sobre H, sino H sobre cateto adyacente, igual a C sobre B. Le damos la vuelta. Seno de alfa, pues ya no va a ser seno de alfa, sino su inversa que será cosecante de alfa, así la vamos a llamar. Y esto va a ser igual a hipotenusa sobre COP, vuelvo y repito, porque es la inversa, le damos la vuelta. Y esto es igual a C sobre A. Y ahí están nuestras 6 razones trigonométricas. Bueno, en la siguiente parte, pues entonces vamos a resolver un ejercicio, voy a resolver un ejercicio, les voy a dejar unos ejercicios adicionales, porque necesitamos practicar y dominar esta herramienta para ahora sí empezar a resolver. Bueno, chicos, entonces, el ejemplo es el siguiente. Dice, calcule las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa y para el ángulo beta del siguiente triángulo. Este es mi triángulo, ¿ok? Es un triángulo que efectivamente es rectángulo, tiene un ángulo de 90, ¿cierto? Este lado vale 15 y este lado vale 8. Pero hay un problemita y es que este lado de acá no lo conocemos, ¿cierto? Entonces necesitamos, antes de empezar a calcular todas las razones trigonométricas, necesitamos calcular este lado de acá. Pues ¿cómo lo calculamos? Porque a todos se les ocurre la idea, teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Pues el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Es igual a un cateto, o el primer cateto al cuadrado, cateto 1, más el cateto 2 elevado al cuadrado. Lo único que hacemos es reemplazar, despejar, si es necesario, o solucionamos la raíz y ya está. Hipotenusa al cuadrado, pues es igual a el cateto 1. El cateto 1 vale 15, quiere decir que es 15 al cuadrado, más el cateto 2 vale 8, quiere decir que es 8 al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a 15 al cuadrado. 15 al cuadrado me da 225. 225 más 8 al cuadrado, que sería 64, y la hipotenusa al cuadrado es igual a 225 más 64 igual a 289. No quiero la hipotenusa al cuadrado, sino quiero únicamente la hipotenusa, entonces la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 289, quiere decir que la hipotenusa es igual a 17. Ahí está, ya la tenemos, ¿cierto? Quiere decir que la hipotenusa, este lado de acá, en este caso vale 17 centímetros. Ahora sí, ya conocemos los tres lados, podemos entrar a calcular las 6 razones trigonométricas. Bueno, entonces, el problema pide que calcule las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa y para el ángulo beta. Esto es muy importante, me la piden para los dos ángulos. Entonces, yo lo que voy a tener 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa y 6 razones trigonométricas para el ángulo beta. ¿Ok? Para el ángulo alfa, pues las 6 que nombré anteriormente en la teoría. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente
de alfa son las tres, ¿cierto? Fundamentales o principales, y las tres recíprocas o inversas. Cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Esas son las 6 para alfa. Ahora para beta. Seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante de beta y cosecante de beta. ¿Ok? Bueno, eso es lo que hay que calcular. Eso es lo que hay que ver cuánto vale. Entonces, arranquemos. Seno. Seno, como ya la definimos, vamos a utilizar las definiciones que utilizamos anteriormente, que les planteé en la teoría. Seno, pues entonces va a ser el cateto puesto sobre la hipotenusa. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente, cateto puesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. Chicos, esto es muy importante, que se empiecen a aprender estas fórmulas, por así decirlo, desde ya. ¿Ok? Igual yo sé que de todos los ejercicios que vamos a hacer, pues usted ya se las va a empezar a aprender. Entonces arranquemos. Vamos a solucionar alfa. Seno de alfa, el cateto opuesto, alfa. Entonces nos vamos a parar en el ángulo alfa, que es este ángulo de acá. Cateto opuesto, quiere decir el que está enfrente, quiere decir 8 sobre la hipotenusa, que es 17. 8 sobre 17. ¿Ok? Listo, ya tenemos la primera. Coseno de alfa, cateto adyacente. Estamos parados acá en alfa. Miramos el cateto adyacente. 8 es el opuesto, quiere decir que el adyacente es 15. Quiere decir que es 15 sobre la hipotenusa, que es 17. Tangente de alfa, el opuesto, que sería 8, sobre el adyacente, que es 15. Cotangente de alfa, cateto adyacente, que es 15 sobre el opuesto, que es 8. Secante de alfa, 17, que es la hipotenusa, sobre el cateto adyacente, que es 15. Cosecante, 17, que es la hipotenusa, sobre el opuesto, que es 8. Ahí está. ¿Ok? Pero, si yo se los llego a pedir en número decimal, pues sencillamente hacemos las divisiones. 8 dividido 17, que nos daría 0.47. Quiere decir que esto es igual a 0.47. 15 sobre 17, que sería 0.88. 8 sobre 15, que sería 0.53. 15 sobre 8, que sería 1.87. 17 sobre 15, que sería 1.13. Y 17 sobre 8, que sería 2.12. ¿Ok? Ahí están. Ya tenemos las de alfa. Ahora las de beta. Para las de beta ya no voy a copiar, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, porque creo que ya la idea es que nos empecemos a familiarizar y aprendernos las fórmulas desde ya. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer es el reemplazo directo. Ya igual las fórmulas están acá. Seno de beta quiere decir cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero ojo, porque ya no nos vamos a parar en alfa, sino usted se va a parar acá, en beta. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? El cateto opuesto a beta ya no es 8, ahora es 15. El que está enfrente es 15. Por ende, seno de beta pues va a ser 15, cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 17. ¿Ok? Coseno de beta, cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente ahora es el que está acá. ¿Ok? Por lo tanto es 8. 8 sobre 17.
Tangente de beta, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto es 15 y el adyacente es 8. Cotangente de beta, cateto adyacente sobre cateto opuesto, quiere decir que es 8 sobre 15. Secante de beta, hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es 17 y el adyacente es 8. Y cosecante es hipotenusa, que es 17, sobre el cateto opuesto, que sería 15. Ahí está. Lo mismo, utilizamos la calculadora, empezamos a resolver y esto me da 15 sobre 17, 0,88, 8 sobre 17, 0,47, 15 sobre 8 me da 1,87, 8 sobre 15, 0,53, 17 sobre 8, 2,12 y 17 sobre 15, 1,13. Y acá viene lo importante. Si usted se da cuenta, estos valores de acá no son iguales a los de acá. ¿A qué me refiero? Que el seno de alfa, que vale esto, es totalmente diferente al seno de beta. ¿Ok? Están cruzados. Lo que sí podemos decir es que el coseno de alfa es igual al seno de beta. ¿Ok? Pero esas son relaciones que ya más adelante vamos a plantear. Pero yo lo que quiero que usted vea es que el seno de alfa es totalmente diferente al seno de beta. Dos valores totalmente diferentes. ¿Ok?